Y el día de hoy vamos a ver nuestro tema, cómo andar en lo sobrenatural. Y fíjate lo que dice el estudio. En este capítulo aprenderemos cómo movernos en lo sobrenatural. Además estudiaremos algunas razones por las cuales hay muchos creyentes que no se mueven en lo sobrenatural. Cuando hablamos de lo sobrenatural nos estamos refiriendo a todo lo que es profético. Te repito bien. Cuando hablamos de lo sobrenatural nos estamos refiriendo a todo lo que es profético. Y te explico rápido, ¿qué es lo profético? Es expresar la mente y el corazón de Dios en una dimensión sobrenatural. Lo profético no es simplemente pararse en la iglesia y decir, así dice el Señor, y traer una palabra profética a una persona. Y dice la Escritura en 1 Corintios 2, 4 y 5, y ni mi palabra ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Qué gran palabra con el apóstol Pablo, inspirada por el Espíritu Santo. Esta gran palabra donde dice, no vine o mi predicación no fueron con palabras persuasivas o de humana sabiduría. Y el apóstol Pablo estaba diciendo esto literalmente, que esta palabra no salía de él, sino que estaba inspirada por el Espíritu Santo. En estos versículos el apóstol vuelve a explicar la razón por la cual la palabra y la predicación no fueron palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu Santo y de poder. Entonces, ¿qué es lo profético? Es expresar la mente y el corazón de Dios. ¿Ok? Eso no lo vas a encontrar en la humana sabiduría. Y fíjate lo que dice 1 Corintios 2:5, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Escucha bien, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. ¿Qué incluye lo profético? Te explico rápido, o lo sobrenatural. ¿Qué es lo natural? Lo que tú puedes ver. ¿Qué es lo sobrenatural? Lo que no puedes ver. ¿Qué es lo profético? Lo que no puedes ver. ¿Ok? Yo espero no estar adelantándome mucho. Pero dice, ¿qué incluye lo profético? Lo sobrenatural. Profetizar, que ocurran sanidades y milagros, echar fuera demonios, predicar el evangelio, oír la voz de Dios, oír, sentir y ver todo lo de Dios, moverse en los dones del Espíritu Santo, prodigios, señales y maravillas. Escucha bien, si la iglesia donde estás se mueve en lo profético o en lo sobrenatural, estas cosas tienen que suceder. Tienen que profetizar, tiene que haber sanidades, tiene que haber milagros, tienen que echar fuera demonios, tienen que predicar el evangelio, tienen que escuchar, oír la voz de Dios. Tienen que oír, sentir y ver todo lo de Dios, moverse en los dones del Espíritu Santo. Tiene que haber prodigios, tiene que haber señales, tiene que haber maravillas. Las iglesias del día de hoy están frías porque nada de esto sucede. No se están moviendo en lo sobrenatural o lo profético. ¿Por qué los creyentes no se mueven en lo sobrenatural? Estudiemos algunos obstáculos que le impiden a los creyentes moverse en lo sobrenatural o en lo profético. Hay creyentes que no logran comprender esto porque aún no lo han vivido, no lo han experimentado. Y uno de los inconvenientes de que no exista lo profético, lo sobrenatural, es la falta de conocimiento. Dice 1 Corintios 2, 12:1. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Y el apóstol Pablo nuevamente está repitiendo, no quiero que ignoren acerca de los dones espirituales. La palabra ignorante significa falto de un conocimiento funcional. A lo mejor el conocimiento que tiene no se puede aplicar a la vida diaria. ¿Ok? El punto 2, uno de los grandes inconvenientes de lo profético o de lo sobrenatural, del por qué no se mueve, es la incredulidad. Hebreos 3, 18 al 19. Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron. Y veremos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Donde haya incredulidad, no se mueve lo profético.
Donde hay incredulidad no se mueve lo sobrenatural. La palabra de Dios enseña que estas señales seguirán a los que creen. ¿Qué debo de hacer? Creer que Dios desea y quiere expresar lo sobrenatural por medio de su iglesia. Ok, el día de hoy, ¿por qué no ganan almas? ¿Por qué no ganan creyentes? Porque no se están moviendo en lo sobrenatural o en lo profético. 3. Otro de los grandes inconvenientes es el temor a cometer errores. Yo he escuchado personas o creyentes que dicen, es que si lo que estoy pensando no viene de Dios, cuando tú te haces esa pregunta, el temor ya entró a tu corazón. Segunda de Timoteo 1, 6, 7. Por eso te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Qué estaba hablando el apóstol Pablo a Timoteo? Le está diciendo, quiero que te muevas, dice, en el espíritu de poder, en el espíritu de amor y de dominio propio. Traducido es lo profético. Traducido es lo sobrenatural. Para moverse en lo sobrenatural siempre se demanda un cierto nivel de fe. Ojo acá, tú no vas a poder operar milagros, no vas a poder operar sanidades, no te vas a poder mover en lo sobrenatural o lo profético si tu fe no ha crecido. 4. Otro de los grandes inconvenientes, el creerse indigno. Hay gente que dice, yo no soy digno de que Dios me pueda usar. Ok, y te explico. Cada uno de nosotros cree que Dios puede usar a cualquiera, menos a nosotros. Nos creemos indignos, que no valemos nada, que somos pecadores y que el Señor no nos puede usar. Muchos creyentes al día de hoy están batallando con eso, porque se sienten indignos. Y donde está ese espíritu, el creyente no se puede mover en lo sobrenatural o lo profético. 5. Otra de las causas por las cuales no se mueve esto es la influencia del espíritu de Grecia. ¿Qué es esto? Empecemos por decir que este espíritu es el enemigo número 1 de lo sobrenatural y su influencia en la iglesia de Cristo ha paralizado lo profético y todo aquello que es sobrenatural. Estudiemos un poco acerca del espíritu de Grecia. Zacarías 9, 12 y 13 dice la escritura, volveos a la fortaleza, prisioneros de la esperanza. Hoy también os anuncio que os dará doble recompensa, porque he tensado para mí a Judá como un arco, e hice a Efraín su flecha. Lanzaré a tus hijos, Sión, contra tus hijos, Grecia, y te haré como espada de valiente. ¿Ok? ¿Qué es el espíritu de Grecia? El espíritu de Grecia funciona como una estructura rígida, basada en el razonamiento y en el pensamiento humano, que tiene como objetivo que el individuo llegue a ser un superhombre o un superdios. El espíritu de Grecia hace crecer la carne del hombre. Lo estoy sintiendo en el espíritu. Escucha bien, el espíritu de Grecia hace crecer la carne del hombre. Y ese hombre siente que es más grande que Dios. Ojo, te lo explico. La diosa Atenea, Sofía y Diana forman la estructura principal que sostiene este edificio. Ok, el espíritu de Grecia está integrado por 3 cosas. Por el espíritu de Atenea, por el espíritu de Sofía y de Diana. Ok, te explico. El espíritu de Atenea, ¿cuál es? Es la diosa griega que odia todo lo apostólico, profético y sobrenatural. Simboliza para los griegos la razón y la sabiduría. Ok, quiero que vayas repasando ahí 3 situaciones que conforman el espíritu de Grecia y el primero es Atenea. Ahora vamos a ver el de Sofía. Es la diosa de la sabiduría y del amor al conocimiento sobre todas las cosas. ¿Okay? Y el espíritu de Diana, ¿qué es esto? Es la diosa religiosa, también conocida como la reina del cielo, que para los mexicanos, ¿sabes cuál es esa? Esa María que muchos han adorado. Primera de Corintios 1:22, los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Te lo repito, Primera de Corintios 1:22, los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Ciertamente el apóstol Pablo estaba reconociendo, Roma está infestada del espíritu de Grecia, con 3 que lo acompañan. ¿Cuáles son? Atenea, Sofía y Diana. Son espíritus que razonan,
que piensan y que se creen más grandes que Dios. ¿Ok? Entonces, si hay un lugar o una iglesia que está contaminada con el espíritu de Grecia, están operando tres espíritus: Atenea, Sofía y Diana. Y por lo tanto, nunca se va a mover lo profético y nunca se va a mover lo sobrenatural a causa de su razonamiento. Ok, voy avanzando. ¿Cuáles son algunas características de la cultura griega o del espíritu de Grecia? Ahí te va. El humanismo. ¿Qué es el humanismo? Esta filosofía comenzó con Heráclito, al destronar a Dios del centro de atención para poner en su lugar al hombre como si fuera un Dios. Ok, ¿qué hizo este hombre? Quitó a Dios y metió el humanismo, el hombre. Otra característica de la cultura griega es el intelectualismo. Esta corriente de pensamiento promueve la idea de que es más importante alcanzar títulos, alcanzar reconocimientos humanos y riquezas por encima de Dios y de cualquier otra cosa. Escucha bien, puedes tener creyentes, puedes tener gente que está rodeada de títulos, gente que está rodeada de grandes cosas en su vida, de reconocimiento humano, gente que quiere ser reconocida. Ojo acá, cuando esto de humanismo e intelectualismo se está moviendo en la iglesia, literalmente se está moviendo el espíritu de Grecia. Y el espíritu de Grecia es el que apaga lo profético, apaga lo apostólico y apaga lo sobrenatural. ¿Ok? ¿En qué consiste el intelectualismo? Niega todo aquello que no se puede explicar, desestimando y aboliendo claramente el concepto de vivir por fe, pues este no puede ser explicado por el método científico. Dice Habacuc 2:4, aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. El espíritu de Grecia niega la fe. El espíritu de Grecia, para no dejar mover lo apostólico, lo profético y lo sobrenatural, siempre lo va a razonar. Siempre va a haber humanismo, siempre va a haber intelectualismo. ¿Dónde se mueve el espíritu de Grecia? Donde hay iglesias que dicen, vamos a construir una iglesia, pero primero quieren los recursos, lo están razonando, no lo están haciendo por fe. Ok, vamos avanzando. Segunda de Corintios 5:7, porque por fe andamos y no por vista. ¿Qué recomienda el apóstol Pablo? Yo sé que no lo tienes, pero por fe lo vas a tener. Por fe vas a construir. Por fe vas a alcanzar las almas. Por fe la gente se va a sanar. Pero cuando entra el espíritu de Grecia, entra a través del más débil que te rodea. Y el más débil lo piensa razonar. ¿Cómo vamos a hacer esto si no lo tenemos? Ese es el primer punto de razonamiento. Niega la existencia de los demonios, impidiendo así la liberación en los creyentes. Desafortunadamente encontramos a muchos creyentes en las iglesias que están atados por el enemigo porque el pastor no cree en la liberación de demonios. Aguas, si tu pastor, si tu líder, tu mentor, tu ministro, tu anciano, tu diácono, tu obispo no cree en lo sobrenatural, la gente va a estar atada. La gente nunca va a ser libre. ¿Por qué las iglesias no avanzan? Porque son iglesias que están prisioneras del espíritu de Grecia. ¿Qué más hace el espíritu de Grecia? Resiste lo sobrenatural. Una de las razones por las cuales muchos ministros y creyentes no se mueven en lo sobrenatural es por la influencia del espíritu de Grecia. Descarta los dones del Espíritu Santo. Muy rara vez vemos a los creyentes fluir en los dones del Espíritu Santo. Hablan de ellos, pero ellos mismos no lo creen. Solo tienen información en su cabeza porque nunca los han vivido. Humanizan la palabra de Dios. El espíritu de Grecia dice que la palabra de Dios es como la palabra de un hombre cualquiera. Escucha bien, el espíritu de Grecia humaniza la palabra de Dios, o el espíritu de Grecia dice que la palabra de Dios es como la palabra de un hombre cualquiera. Si existen personas a tu alrededor que dicen que quién escribió la Biblia, ojo, el espíritu de Grecia está operando en él. ¿Okay? La mentalidad hebrea es que Dios es un Dios sobrenatural, que Dios es Dios y no un hombre para ser explicado.
Eso fue la mentalidad que Jesús trajo. Jesús vino y demostró lo sobrenatural de Dios. ¿Cómo somos libres del espíritu de Grecia? Ya te expliqué cómo se mueve el espíritu de Grecia. 1. Renunciando a toda fortaleza de ese espíritu. Ok, te doy algunos ejemplos. Si lo que hacen en tu iglesia, tú lo razonas, ojo, ahí está el espíritu de Grecia. Tú necesitas ser libre. Si lo que la iglesia quiere hacer en el evangelismo, tú lo razonas, ojo, el espíritu de Grecia está operando. ¿Ok? ¿Qué más hace? ¿De qué otra forma puedes ser libre del espíritu de Grecia? Haciendo guerra, ojo acá, en contra de este espíritu con el poder de Dios. ¿Ok? La demostración de echar fuera demonios y fluir en los dones del Espíritu Santo son el antídoto contra el espíritu de Grecia, que niega lo sobrenatural. Sabemos que tenemos un Dios maravilloso y poderoso que sigue haciendo maravillas. Ok, donde quiera que hemos asistido, que nos han invitado a compartir la palabra, se mueve lo sobrenatural. Y cuando lo sobrenatural está en un lugar, suceden milagros, señales, prodigios, sanidades. Sucede lo profético, lo apostólico se mueve. Y todo eso sucede, ¿sabes qué? A causa de que Dios está haciendo algo. Ahora, te explico rápido. Una de las herramientas que está siendo de gran utilidad para derribar toda fortaleza de pensamiento es la unción apostólica. ¿Ok? Veamos un poco acerca de ella. Ojo, si lo que se está moviendo en la iglesia es el espíritu de Grecia, necesitas la unción apostólica. ¿Qué es esto? La unción apostólica es una de las manifestaciones de la unción apostólica, es la demostración de lo sobrenatural. Cuando la unción apostólica llega a un lugar, de seguro se va a ir el espíritu de Grecia y las iglesias van a crecer, van a avanzar, van a ir al evangelismo sobrenatural. La unción apostólica, fíjate bien, ¿cuáles son las características de la unción apostólica? 1, es una unción que trae liberación y sanidad interior. La acompañan señales, sanidades y milagros. Es una unción que abre nuevos territorios. Es una unción que trae nuevas revelaciones. Es una unción poderosa para alcanzar las almas. Es una unción que sana al quebrantado de corazón. Es una unción que levanta líderes. Ojo, si estás en una iglesia que no levanta líderes, el espíritu de Grecia está en ese lugar. ¿Qué necesita la iglesia? La unción apostólica. ¿Ok? Es una unción profética. Si lo profético no se mueve en tu iglesia, es porque la unción apostólica no está. Y por lo tanto, lo que está en ese lugar es el razonamiento y el espíritu de Grecia. ¿Ok? Dice, donde quiera que va un apóstol genuino o uno que carga la unción apostólica, tienen que ocurrir milagros, sanidades, maravillas y prodigios. Debemos pelear contra el espíritu de Grecia demostrando lo sobrenatural de Dios. Escucha bien, lo sobrenatural de Dios se tiene que mover. Donde está la unción apostólica, lo sobrenatural se tiene que mover. Los creyentes, la iglesia, los pastores, ancianos, ministros, tienen que ser libres del espíritu de Grecia. El día de hoy, el espíritu de Grecia se ha entronado en muchos lugares, porque solo tienen información y lo están razonando. Te explico rápido por qué le están razonando. Porque vino una pandemia y los paralizó. Ahí te lo dejo de tarea. ¿Cómo andar en lo sobrenatural? Anteriormente estudiamos algunos obstáculos por los cuales muchos creyentes no pueden caminar en lo sobrenatural. Y para completar este tema, les vamos a presentar ahora 5 claves esenciales que nos permitirán movernos en lo sobrenatural aquí en la tierra. Estas 5 claves las hemos aprendido a través de los años y son las que nos han enseñado a conocer la forma en que Dios se mueve sobrenaturalmente a través de su pueblo. Número 1, escucha bien, tienes que ir haciendo anotaciones ahí. 1, aprende a ceder el paso, a fluir del Espíritu Santo. Ok, tenemos servicios congregacionales hoy, donde lo único que funciona es el mensaje que está dando el que está predicando.
Pero cuando el Espíritu de Grecia está en un lugar, el fluir del Espíritu Santo en ese mensaje no ocurre, porque el Espíritu de Grecia se está moviendo. Segunda de Corintios 3:17, el apóstol Pablo lo dice así: el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Te explico bien. Entonces, donde hay libertad, los protocolos se rompen. Donde hay libertad, donde está el fluir del Espíritu Santo, está lo profético, está lo apostólico, pero deben de darle paso para que lo profético se mueva en ese lugar. ¿Qué es lo que se quiere decir con eso? Fíjate bien, el Espíritu Santo tiene que ser el Señor de nuestra vida personal y también el Señor de todo aquello que está bajo nuestra responsabilidad. En otras palabras, si anhelamos movernos en milagros, sanidades, profecías, liberación y prodigios, debemos aprender los siguientes aspectos. 1. Ceder toda nuestra voluntad y nuestro cuerpo al Espíritu Santo. Antes de orar por alguien, antes de predicar o enseñar o evangelizar, debemos ceder nuestra voluntad al Señor y orar para que Él haga su voluntad por medio de nosotros. Debemos seguir exactamente sus instrucciones. El éxito de un servicio, el éxito de una reunión, de una cruzada, de evangelismo o de una conferencia está en ceder todo a la dirección del Espíritu Santo. Siempre hemos hecho eventos nosotros, pero te digo algo, lo hemos iniciado con 0 pesos. Y al día de hoy estamos haciendo eventos que no esperamos tener los recursos, sino que primero hacemos el compromiso con Dios y después Él empieza a proveer todo lo necesario. ¿Ok? Fíjate bien. ¿Qué debemos de hacer? Ceder el paso al Espíritu Santo. Debemos pedir instrucciones al Espíritu Santo antes de ir. Ore al Señor para que se cumpla exactamente su propósito y su plan en ese momento para ese pueblo. Cuando somos invitados a algún lugar, siempre hemos orado a Dios, siempre hemos ayunado, siempre hemos entregado nuestra carne, ¿okay? Y hemos permitido que el Espíritu Santo nos dirija. Niegue su voluntad y quítese del camino. Muchos traen un mensaje y hacen protocolos. Ok, primero vamos a adorar, después vamos a dar un anuncio, después vamos a levantar las ofrendas, luego vamos a dar vamos a felicitar a la gente y por último nos vamos a despedir. Y todo fue normal, nada extraordinario sucedió. ¿Sabe por qué? Porque el Espíritu de Grecia está operando en ese lugar. ¿Ok? Entonces, no necesitamos agendas de hombres, necesitamos agendas del Espíritu Santo. Gálatas 1:10. ¿Acaso busco ahora la aprobación de los hombres o la de Dios? Pregunta el apóstol Pablo. ¿O trato de agradar a los hombres? Si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Ojo acá, ningún líder, mentor, anciano, ministro, diácono, obispo está para agradar a los hombres. Ok, ¿qué más debe de haber? El caminar en compasión por el pueblo. Mateo 14:14 dice, al salir Jesús vino una gran multitud, tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. La compasión es la clave para dejar que el corazón de Dios se manifieste por medio de nosotros. Y de esta manera poder manifestar su poder. Tener poder sin compasión de nada sirve. Te explico. Tener poder de Dios, pero no tener compasión por las almas, no te funciona. El Espíritu de Grecia está ahí. Si tú dices que amas a Dios, debes demostrarlo. Una recomendación muy importante que usted debe seguir, ¿cuál es? Siempre ore para que Dios le dé compasión por las personas. Siempre le dé gracia, siempre le dé misericordia. ¿Qué es la compasión? Quitarte el calzado que traes tú para ponerte los del calzado del vecino que tiene la necesidad y tú sentir la necesidad que ellos tienen. 4. Tener una vida de oración y ayuno continua y dinámica. Lucas 18:1. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Tener una vida de oración constante y ayuno y ayunar a menudo es un requisito indispensable
para moverse en lo sobrenatural. Hoy en día hay iglesias que ya no quieren ayunar. Hoy en día hay iglesias que ya no quieren orar. ¿Ok? La oración no solamente debe ser constante, sino también dinámica. Es un diálogo con Dios, es un enamoramiento con Dios. Y podemos orar de diferentes formas. Recordemos que la oración no es un monólogo, no es un protocolo, no es un decálogo. Es una relación personal contigo y con Dios. Estar horas con Dios hace los minutos más efectivos con el hombre. Te lo repito, estar horas con Dios hace los minutos más efectivos con el hombre. 5. El denuedo o el atrevimiento. Hechos 4:30. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Recordar siempre esto, que si el espíritu de Grecia está, nunca va a haber compasión por las almas. Si el espíritu de Grecia está, nunca va a haber fe. Si el espíritu de Grecia está, nunca va a haber oración y nunca va a haber ayuno. Has convocado a muchos al tiempo de oración y al tiempo de ayuno. De una iglesia de 100 personas, ¿sabes cuántas llegan? 2. ¿Sabes por qué? Porque está operando el espíritu de Grecia. ¿Ok? Recordemos que la palabra denuedo, osadía, audacia, valentía, coraje, bravura, atrevimiento e intrepidez quiere o habla de la palabra atrevimiento. ¿Ok? Lo opuesto de ser valiente o atrevido es ser temeroso o miedoso. Si usted quiere hacer cosas de Dios que otros no han hecho, tiene que ser atrevido para hacer lo que Dios le pide que haga. Ok, si usted ha estado temeroso de compartirle el evangelio a su familia, ojo acá, usted no va a avanzar. Porque usted está detenido por ese temor. Y ojo acá, lo que está sucediendo es que el espíritu de Grecia está operando. ¿Cuáles son algunos temores que enfrentamos para movernos en lo sobrenatural? ¿Y cómo vencerlos? 1. La gente dice, tengo una palabra de Dios, pero no me atrevo a darla porque no sé si viene de Dios o viene de otro lado. Ojo, eso apaga lo profético. La única manera de aprender cualquier cosa en nuestra vida es cometiendo errores. El temor a equivocarnos nos va a detener. Si tú quieres pintar tu casa y dices, es que me gusta este color, pero no sé cómo se va a ver, si se va a ver bien, si va a ver diferente, pues tienes que hacerlo. Y si no te gusta, tienes que volver a pintarla. Escucha, estamos hablando por lo terrenal. Si te vas a comprar una playera, un vestido, si te vas a comprar calzado, hasta que no te los veas puesto, te vas a dar cuenta si te gustan o no. Y te los compraste y no te gustaron, pues cómprate otros. Pero nunca te quedes con el temor a equivocarte. Ok, ¿qué más? Temor a perder nuestra reputación. Muchas iglesias no hablan o no viven lo profético porque tienen temor que la palabra de Dios no se cumpla. Ojo acá, en el evangelismo sobrenatural, en el movimiento profético, necesitamos creyentes o servidores con osadía, con audacia, con valentía, con coraje, con bravura, con atrevimiento e intrepidez para hacer las cosas que nadie ha hecho. Escucha bien. Muchas veces sentimos temor de perder nuestra reputación y nuestra imagen al cometer un error, porque pensamos que los demás nos van a criticar, nos van a rechazar y no querrán confiar en nosotros. La solución a este temor es aprender a crucificar y a morir a nuestra imagen para que la imagen de Jesús sea exaltada en nosotros. Ojo, te doy un detalle. ¿Sabes cuántas personas han hablado de nosotros? Muchas. Pero eso no me detiene. Y al día de hoy siguen hablando de nosotros. Pero te digo algo, no nos hemos detenido para seguir haciendo la obra de Dios. La solución a este temor es aprender a crucificar y a morir a nuestra imagen
para que la imagen de Jesús sea exaltada en nosotros. Te explico rápido. Jesús vino a ser rechazado. Hablaron mal de él. Fue golpeado, fue lastimado. Y fue llevado a esa cruz. Y él nunca se atemorizó de eso. Nunca tuvo temor a su reputación. O nunca dijo, ¿qué van a decir de mí los romanos? Y entonces, ¿por qué tú y yo estamos batallando con eso? Pensando que alguien va a hablar mal de ti. Necesitas echar el espíritu de gracia de tu vida. Y estoy sintiendo como alguien está siendo libre ya. Filipenses 2 del 5 al 7. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Él siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomó la forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Cristo Jesús vino como hombre a esta tierra y se despojó de todo lo que tenía para pasar la vergüenza, para pasar el rechazo, para dejar pasar ese temor. Pero nunca se detuvo. Y él cumplió su objetivo porque vino a hacer la voluntad del Padre. Temor a lo desconocido. El ser humano normalmente le gusta caminar en tierra firme y cada vez que enfrenta algo desconocido le da temor, se congela, se niega, se cierra. ¿Cuál es la solución? Pidamos a Dios denuedo. El denuedo es una virtud que viene al creyente como resultado de su relación íntima con Dios. ¿Por qué los creyentes están llenos de temor el día de hoy? Porque no tienen una relación con Dios, porque no escuchan la voluntad de Dios. Cuando no llevamos una vida de oración con Dios, le damos lugar al temor y por eso somos derrotados. Por otro lado, el denuedo o la osadía viene a un creyente cuando su vida está continuamente llena del Espíritu Santo. Dios nos dio un espíritu de poder, de amor y dominio propio, como dice 2 de Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Pero cuando se trata de demostrarlo, lo primero que hacen es quedarse paralizados. Una iglesia que no hace evangelismo es una iglesia que está paralizada. Escucha bien, siempre van a ser los mismos creyentes, nunca ganan un alma, nunca sucede un milagro, nunca sucede una señal. ¿Por qué? Porque están batallando con el espíritu de gracia, los tiene detenidos. Cada vez que nos movamos con amor, con denuedo y tengamos dominio propio y control, el poder de Dios será mayor en nuestra vida. Resumiendo estos 5 puntos importantes, podemos decir que Dios desea que nosotros los creyentes nos movamos y manifestamos su poder sobrenatural en el mundo físico. Pero para eso es necesario que aprendamos a ceder nuestra voluntad al Espíritu Santo, que aprendamos a ser guiados por Él y que le pidamos que nos enseñe a caminar en compasión con las personas para sentir su dolor y su necesidad. Además, debemos aprender a caminar por fe y no por vista, y también a desarrollar una vida devocional de oración constante y dinámica. Si logramos hacer todas estas cosas, recibiremos de nuevo atrevimiento y osadía. Toda la iglesia necesita de nuevo atrevimiento y osadía. Toda campaña de evangelismo necesita de nuevo atrevimiento y osadía. Dios está levantando una generación del vino nuevo. El vino viejo ya quedó atrás. Este es el tiempo de levantar la generación del vino nuevo. ¿Ok? Que le crea a Dios y que se atreva a manifestar las obras sobrenaturales del Señor aquí en la tierra. ¿Cómo activar a un creyente en lo profético o en lo sobrenatural? ¿Qué es una activación? Te explico. Es retar a los creyentes con una verdad para que reciban la gracia divina y para que hagan lo que dice la palabra. Es el mismo principio que se usa para recibir los dones. Un creyente puede activar a otro creyente. Por ejemplo, un evangelista guía al pecador en una oración de arrepentimiento, lo lleva a confesar sus pecados y en ese momento se activa el don de la vida eterna. El don de la vida eterna es un don de Dios y es activado en una persona por un creyente que le ayuda.
No sé si lo estás agarrando. Tú necesitas activar creyentes en lo sobrenatural, en lo profético y en lo apostólico. ¿Quién está autorizado? Tú y yo en esta tierra. Así es que no le busques más. Efesios 2:8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. ¿Escuchas? Es don de Dios. Si usted cree que al dirigir a una persona en la oración de salvación, activará a la persona en lo sobrenatural o en cualquier otro don, usted puede esperar cualquier cosa. Ojo acá. ¿Quiénes están autorizados, tú y yo, en esta tierra para activar lo sobrenatural, para activar lo profético, para que se comiencen a suceder cosas diferentes? ¿Ok? En realidad esto funciona, te explico. Cuando recibimos al Señor, alguien nos guía en la oración de salvación. Por fe sabemos que esa confesión activó el don de la vida eterna. De igual forma se activa lo sobrenatural, como los dones, los milagros, las profecías, entre otros. Cuando viene la revelación, que es por medio de la fe, se recibe el don y la persona es activada. Al día de hoy muchos han orado para que gente reciba lenguas y no las reciben. Y a veces piensan que el pastor es el indicado. A veces piensan que el apóstol es el indicado. No, tú y yo podemos orar. ¿Cuáles son los 4 ingredientes para activar a un creyente en lo sobrenatural o en lo profético? Punto 1, oír la palabra de Dios. La fe para activar a un creyente en lo sobrenatural no puede venir si primero no oye la palabra. Cualquier área de lo sobrenatural en lo cual usted desee caminar no puede ser efectiva si primero no oye la palabra en esa área específica. Ok, Romanos 10:17 dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Otro punto, ¿qué más tiene que hacer para activar a un creyente en lo sobrenatural o en lo profético? Confesarlo con su boca. Cuando usted lleva a una persona a hacer la oración de salvación, esa persona tiene que confesarlo con su boca en voz alta. ¿Ok? Dice acá, Romanos 10:8-10, pero, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y en ese momento tú activaste a esa persona en el don de la vida eterna. Todo aquel que ha hecho la oración de salvación, tú lo activaste en el don de la vida eterna. Y no lo sabías. Tarea. ¿Ok? 3. Creer con el corazón. El creer implica actuar por fe en lo que hemos oído, creído y confesado. ¿Ok? Hacer una acción correspondiente. Veamos cómo la mujer del flujo de sangre hizo una acción correspondiente para recibir sanidad. Marcos 5:27. Cuando oyó hablar de Jesús, se acercó por detrás de entre la multitud y tocó su manto. Y lo demás tú ya lo sabes. El flujo de sangre se fue. Esta mujer vino desde atrás y tocó el manto de Jesús con la convicción de que si lo hacía, recibiría lo que deseaba. Ella creyó, actuó y recibió. Ok, cuando tú oras por alguien para ser activado en lo profético, en lo apostólico, en lo sobrenatural, punto 1, tiene que declararlo con su boca. Punto 2, tiene que oír la palabra. Punto 3, tiene que creer. Y punto 4, hacer una acción correspondiente. Veamos cómo la mujer del flujo de sangre hizo una acción correspondiente para recibir su sanidad. ¿Ok? Y dice Marcos 5:27, cuando oyó hablar a Jesús se acercó por detrás de la multitud y tocó su manto. Los principios anteriormente mencionados son los que activan a una persona para recibir el don de la vida eterna. Estos son los mismos principios que se usan para activar a un creyente en cualquier don del Espíritu Santo o en lo sobrenatural. El andar en lo sobrenatural puede ser recibido y activado
por medio de hombres y mujeres mortales como tú y yo. Y esto se da al oír la palabra, al confesarla con nuestra boca, al creerla en nuestro corazón y al hacer una acción correspondiente. Yo voy y te activo hoy en lo profético, pero tú tienes que creerla y tienes que hacer una acción correspondiente. ¿Ok? Entonces, damos gracias a Dios por este tema, de verdad. Te lo di un poquito rápido, pero en resumen te quiero decir algo. Uno, ¿por qué el evangelismo no funciona en las iglesias? Porque tenemos líderes, tenemos creyentes, discípulos que tienen temor en su corazón y que el espíritu de gracia está en ellos, están atados. No sucede un milagro, no sucede una sanidad. Muchas iglesias dicen, ay, Dios te va a sanar cuando Él quiera. Error. El espíritu de gracia está en ese lugar. Y al día de hoy quiero que hagas una oración conmigo. Ojo acá. Si el espíritu de gracia no está en ese lugar, no está en tu vida personal, debe de haber liberación, debe de haber sanidades, debe de haber una unción para conquistar nuevos territorios, debe de haber revelación en la palabra, debe de haber poder para alcanzar las almas, debe de haber, dice, unción para sanar al quebrantado, debe de haber una unción que levanta líderes. Hoy los pastores no se quieren reproducir, pero en nuestro corazón está reproducirnos en ti. Y hay una unción profética. Mucha gente que está detenida. Así como estás ahí, repite esta oración. Padre, en el nombre de Jesús, renunciamos al espíritu de gracia, renunciamos al razonamiento, renunciamos a los títulos terrenales, renunciamos a lo que niega Jesús, renunciamos a toda parte que niega que Jesús es Dios. Y fíjate bien, esto que estamos declarando, tienes que declararlo todos los días en tu vida, hasta que el espíritu de gracia salga de tu corazón y tú puedas ser libre. Que Jesucristo te bendiga.